Hola Masters, ¿cómo se encuentran? En el video de hoy voy a continuar explicando esta serie de cursos de álgebra. Específicamente toca el capítulo 4, que es el tema de los números irracionales. Considero que es necesario comprender la diferencia entre los números racionales y los irracionales. Por eso subí el video casi junto. Los números irracionales son muy semejantes a los números racionales, pero hay una pequeña diferencia. Estos números se pueden definir como los números fraccionarios también, pero no son exactos ni tampoco son periódicos. Es decir, recordemos que los números racionales eran aquellos números o cantidades que se representaban como fracciones o como quebrados, pero cuyo cociente arrojaba una cantidad decimal exacta o bien periódica. ¿Qué significa periódica? Pues que eran cifras constantes que se repetían indefinidamente, pero eran constantes. Esa es la diferencia radical entre los números racionales y los irracionales. Los irracionales no tienen una división exacta, ni tampoco hay una periodicidad en su resultado. Por ejemplo, aquí tenemos 2.89743 y se prolonga indefinidamente. De hecho, este símbolo que está aquí, que parece como una diéresis o como una cuña o como una representación que le ponen a la ñ, significa en matemáticas que continúa esto indefinidamente, pero no es periódico, a diferencia de la periodicidad, como le expliqué en el video anterior. La periodicidad sí se repite en ciertas cifras o una cifra infinitamente también, pero hay una constante. Y a diferencia de ellos, se pone una línea en la parte de arriba. Si es una forma así, como cuña, significa que también continúa indefinidamente, pero sin periodicidad, Masters. Ojo con esto. La línea de arriba es periodicidad, pero esta como cuña es no periodicidad, pero que sí hay una cierta cantidad de cifras repetidas indefinidamente. ¿Sale? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Los números racionales son fracciones o números fraccionarios, pero cuyos decimales son exactos o periódicos. Los números irracionales también son números fraccionarios, pero sus cocientes no son exactos ni tampoco son periódicos. Ahí viene la diferencia. Su simbología es muy similar. Es una letra Q, pero lleva una pequeña comilla en la parte de al lado, en la parte superior derecha o izquierda, según como se encuentren. Digamos que estas comillas se leen como Q'. Cada que las vean en un examen o en algún libro de matemáticas, se refieren a un símbolo original, pero alternativo. Entonces aquí se lee Q'. A veces también hay dos comillas que significa doble prima, pero casi siempre se utilizan estas, las comillas. Y cuando vean este símbolo, Q', pues se estará refiriendo a los números irracionales, para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a continuar con el origen o de dónde provienen estos números, que es una parte muy interesante del álgebra. Ahora bien, el origen o los orígenes de los números irracionales surgen con Pitágoras al tratar de calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado de 1 centímetro de lado. Repito, la longitud de la diagonal de un cuadrado de 1 centímetro de lado. Parece muy rebuscado, ¿no? Vamos a analizarlo y hacerlo sencillo. Realmente no es tan complejo.
Si se tiene un cuadrado, recordemos un poco las clases de geometría. Si se tiene un cuadrado con 1 centímetro por lado, los cuadrados tienen 4 lados iguales. Al tratar de calcular esta línea que atraviesa, que se llama diagonal, Pitágoras llegó a la conclusión de que era necesario extraer la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de sus lados. Es decir, al tratar de medir esto que está aquí, esta línea, Pitágoras calculó la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, recordando los conceptos de potencia, que es un número multiplicado por sí mismo, tantas veces lo indica el exponente. Tenemos que 1 al cuadrado es 1 por 1, es 1, más 1 por 1 es 1 también, por lo tanto nos queda 1 más 1 y nos da la raíz cuadrada de 2, por eso queda así. Luego, al calcular la raíz cuadrada de 2, arrojó un resultado pues poco convencional para dicha época, que fue 1.4142.135, se prolongaba indefinidamente. Como las matemáticas en aquel entonces, todavía al día de hoy, se consideran ciencias exactas, era poco común o poco convencional llegar a este tipo de resultados en aquel entonces. Por ese motivo, como se les consideró algo fuera de lo racional o fuera de lo convencional, también se les dio el nombre de números irracionales, porque ellos estaban acostumbrados a resultados exactos, concretos, específicos y definidos. Este tipo de numeraciones son indefinidas y por lo tanto, pues se salen de los parámetros comunes para ellos o para la época de la antigua Grecia. Entonces, también de ahí viene el nombre, Masters. Irracionales porque estaban fuera de los parámetros que ellos estaban acostumbrados, fuera de lo racional. Ahora bien, otro dato cultural. Recordemos que Pitágoras fue uno de los principales matemáticos y filósofos de la antigua Grecia, que gracias a sus contribuciones tanto en geometría, trigonometría, álgebra y aritmética, pues se lograron comprender ciertas cosas que prevalecen hasta el día de hoy. Y en su honor se dio este nombre, Teorema de Pitágoras, precisamente por este matemático griego. El teorema de Pitágoras pues, precisamente surge de esto, Masters, de tratar de calcular la diagonal de un cuadrado de 1 centímetro de lado. O sea, al tratar de medir esta línea de este cuadrado, surge esto y surge su teorema muy famoso. Este teorema sí es muy importante que lo comprendan porque vienen todos los exámenes que van desde secundaria hasta universidad. Y se engloba de la siguiente forma. C es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Recordemos también que las variables o las letras a, b o c se utilizan para generalizar fórmulas y nos representan cantidades que sí se nos otorgan o que sí pueden estar visualizadas en un problema dado. Entonces, aquí el C representa esta diagonal. La A y la B representan cada uno de los lados de este cuadrado. Entonces, de aquí surge tanto los números irracionales, pero también surge el famoso teorema de Pitágoras, que se puso ese nombre en su honor. Y significa lo siguiente, la diagonal, que es la letra C en este caso, es igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus lados elevados al cuadrado y sumados a la vez. O mejor dicho, la diagonal es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada uno de los lados. Y ya, eso es todo. No se confundan ni se estresen. Es muy simple también con la práctica.
Aquí lo que queremos visualizar básicamente pues es la esencia de dónde provienen dichos números, los números irracionales. Sí es importante que comprendan esto porque lo vamos a manejar posteriormente para resolver ecuaciones de segundo grado. De hecho, la fórmula se basa precisamente en el teorema de Pitágoras. Es C igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado y que básicamente proviene de aquí. Vamos a continuar. Bueno, Masters, una vez que ya se entendieron los conceptos de los números irracionales, qué son, cómo son y de dónde provienen, vamos a pasar con las últimas premisas. Es importante conocer. Aquí les muestro algunos ejemplos extra de números irracionales. La raíz cuadrada de 3, el número pi, la raíz de 5, etcétera. Aquí pi, comúnmente se nos ha dicho que pi equivale a 3.1416, pero no es del todo cierto. Cuando lo vemos en una calculadora científica, nos arroja este resultado. ¿Se alcanza a ver? 3.1415 y se prolonga de manera indefinida. Como tal, pi pertenece al grupo de los números irracionales, porque no es exacto ni tampoco es periódico. Su resultado final se va a prolongar indefinidamente, pero generalmente se redondea para hacer más factible las operaciones con este símbolo, que es muy utilizado para calcular perímetros y áreas en las circunferencias, como recordarán en las clases de geometría. Una recomendación, Masters, si pueden conseguirse una calculadora de este tipo, les va a ayudar bastante. Es una calculadora científica que incluye funciones adicionales, incluso funciones trigonométricas, si se alcanza a ver. Seno, coseno, tangente. Hay algunas funciones que se activan con la tecla Shift, que es esta de acá. Y esto les va a ayudar bastante para simplificar operaciones y resolver procesos algebraicos. Obviamente en un examen de la UNAM, por ejemplo, no lo puedes utilizar, pero ya te va dando una idea de cómo resolver las cosas. Al utilizar mucho la calculadora, te ayuda para que en tu mente lo apliques como si la estuvieras utilizando. ¿Vale? Ese es un consejo adicional, si lo quieren tomar. Si no, también pues, pueden usar la computadora. De hecho, por ahí hay una aplicación, hay un programa para calcular incluso ya ecuaciones. Pero bueno, aquí lo ideal es comprenderlo de forma manual, a la vieja escuela, como te diría. Porque les repito, en un examen pues no puedes utilizar este tipo de herramientas tecnológicas. Pero mientras estemos en nuestro estudio independiente, sí la podemos utilizar y nos va a ayudar bastante. ¿Sale? Eso nada más es como un tip adicional. Regresando al punto de acá, hay una premisa interesante. Nos dice, la raíz de un número natural, si no es entera, es irracional. O sea, es algo muy lógico. Si la cantidad que nos resulta de una raíz es un número más decimales, pues lógicamente no es una cantidad entera. Por lo tanto, será una cantidad irracional o un número irracional. Obvio, siempre y cuando no sea un decimal exacto o periódico, porque en ese caso ya sería una cantidad o un número racional, que son los que vimos en el video anterior. Pero si no es así, si son números que se prolongan indefinidamente como el número pi, será un número irracional, ¿vale? Ahora bien, es importante entender que la raíz cuadrada es la que más se utiliza, pero no es el único tipo de raíz. Recordemos un poco las clases de aritmética, las partes de la raíz, que son radical, que sería el símbolo, radicando lo que está adentro, el subíndice lo que está afuera,
y la raíz, que es el resultado buscado. Si tenemos el subíndice 2, será una raíz cuadrada. Si tenemos un subíndice 3, será una raíz cúbica. Si tenemos un subíndice 5, será una raíz quinta. Y así sucesivamente pueden haber raíces octavas, raíces décimas, etcétera. Aquí no voy a profundizar tanto en el tema de los radicandos o de las raíces, más adelante ya se explicarán. Sin embargo, aquí nos sirven como punto de partida para entender de dónde vienen o de dónde se sacan los números irracionales, masters. No se preocupen. Más adelante ya explicaré más a detalle este tema de los raíces o de los radicandos, perdón. Ahora bien, esta concepción que nos dice la raíz de un número natural si no es entera es irracional, se aplica no solamente para raíces cuadradas, sino también para los otros tipos de raíces que pueden haber. También son irracionales o son números irracionales aquellas sumas o restas de radicales o la suma de un entero con un radical o la resta de un entero con un radical. Como les dije, aquí no voy a profundizarlo tanto, pero se los pongo como un ejemplo. Si tenemos la raíz de 2 más la raíz de 3, nos dará la raíz de 5. Por lo tanto, esta raíz de 5 también pertenecerá al grupo de los números irracionales. De igual manera, si se tiene un número entero más un radical o menos un radical, el resultado va a ser un número irracional por el simple hecho de que una de sus partes ya es un número irracional. Este 3 va a contar con decimales extra y por ese simple hecho de tener decimales, pues ya va a tener o va a pertenecer a los números irracionales. Pues bueno, masters, espero que les haya sido de utilidad esta información. En posteriores videos estaré subiendo lo que resta de los tipos de números. Prácticamente ya solamente vamos a ver los números reales, qué son, cómo son. Y bueno, ya estaremos continuando con los demás temas un poco más operativos. Espero que les haya servido. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse, compártanlo. Si no, de todos modos, yo sigo a sus órdenes. Les habló Fernando el Máster. Recuerden, todo es fácil en esta vida sabiendo cómo hacerlo. Muchas gracias. Hasta luego.